Alejandro sintió el mundo derrumbarse cuando los labios de Carlos se posaron en los suyos en el oscuro pasillo de la oficina. Un beso impulsivo que duró apenas segundos pero que lo dejó temblando de terror y deseo. Al día siguiente. El correo electrónico de Recursos Humanos anunciaba una investigación interna por acoso. Y Alejandro se dio cuenta de que alguien los había visto, convirtiendo su secreto en una bomba que amenazaba con explotar su carrera y su familia. Con el corazón latiendo a mil, decidió negar todo. Pero la culpa ya lo carcomía por dentro. Alejandro López. Un joven de 28 años originario de un pequeño pueblo en Andalucía. Había llegado a Madrid 5 años atrás buscando una vida lejos de las miradas inquisidoras de su familia conservadora. Trabajaba como analista financiero en una firma mediana en el centro de la capital, donde el ritmo frenético de la ciudad le permitía ocultar su orientación sexual. Sus padres, devotos católicos, aún esperaban que se casara con una buena chica y les diera nietos. Cada llamada dominical era un recordatorio de esa presión, cuando nos presentas a alguien. ¿Hijo? No seas como tu tío, que vive solo y amargado. Alejandro respondía con evasivas. Pero el peso de la mentira lo agotaba. Carlos Mendoza, su jefe directo, era el epítome del éxito, 35 años. Casado con una mujer hermosa llamada Laura. Padre de un niño de 3 años. Y ascendiendo rápidamente en la empresa. Provenía de una familia acomodada de Barcelona, donde las apariencias lo eran todo. Carlos había descubierto su atracción por los hombres en la universidad, pero la había enterrado bajo capas de heteronormatividad. Su matrimonio era una fachada cómoda, un escudo contra las expectativas sociales. En el trabajo, era estricto pero justo. Y Alejandro lo admiraba en silencio. Hasta que una noche en una app de citas anónima, sus perfiles coincidieron. Al principio, fue solo curiosidad. Alejandro, bajo el alias madrileño 28, chateaba con Catalán 35 sobre trivialidades, el fútbol, el caos del metro, la vida en la gran ciudad. Las conversaciones se volvieron más personales, revelando soledades compartidas. Siento que vivo una doble vida, escribió Carlos una noche. Alejandro respondió, yo también. Es como llevar una máscara todo el día. Sin saberlo, estaban desnudando sus almas ante el otro. Hasta que un día, en una reunión de equipo, Carlos dejó caer una frase que Alejandro reconoció de sus chats: el metro es un infierno. ¿Verdad? Los ojos se encontraron. Y el pánico se instaló. Desde ese momento, la tensión en la oficina era palpable. Carlos comenzó a enviar mensajes sutiles a través de la app. Flirteos disfrazados de bromas. Pero Alejandro fingía no verlos en el mundo real. No puedo arriesgar mi trabajo, se repetía. Pero el beso en el pasillo cambió todo. Había sido después de una cena de equipo. Alcohol de por medio. Y Carlos lo había acorralado en un momento de debilidad. No puedo más con esto, murmuró antes de besarlo. Alejandro correspondió por un instante. Pero luego se apartó, aterrorizado. La investigación interna fue un terremoto. Recursos Humanos citó a Alejandro primero. ¿Ha habido algún comportamiento inapropiado por parte de su superior?, preguntó la encargada. Una mujer de mediana edad con expresión neutral. Alejandro negó con la cabeza, sudando frío. No. Nada en absoluto. Pero sabía que mentía.
Y la culpa lo devoraba. ¿Por qué protegía a Carlos? ¿Por lealtad? ¿Por atracción? ¿O por miedo a exponerse él mismo? Esa noche, en su apartamento solitario en Malasaña, lloró por primera vez en años. Pensó en su familia, su madre rezando el rosario, su padre trabajando en el campo, ajenos a su verdad. Carlos, por su parte, estaba en pánico. Laura notaba su distracción, preguntando si todo iba bien en el trabajo. Sí. Amor. Solo estrés. Respondía él, besándola en la frente mientras su mente volvía al beso. Sabía que había cruzado una línea. Pero el deseo reprimido durante años lo impulsaba. En la app. Le escribió a Alejandro, tenemos que hablar. No puedo ignorar lo que siento. Pero Alejandro no respondió, bloqueando la app temporalmente. En la oficina. Evitaban mirarse. Pero las reuniones eran un suplicio de tensión no resuelta. La presión familiar de Alejandro se intensificó cuando su hermana mayor, María, lo visitó desde el pueblo. Mamá está preocupada por ti. Dice que pareces distante en las llamadas. Sentados en un café en Gran Vía, Alejandro sonrió forzado. ¿Y tú? ¿Sigues soltero? María insistió, encuentra a alguien. Ale. La vida no es solo trabajo. Él asintió. Pero por dentro se rompía. ¿Cómo explicar que su alguien era un hombre casado? ¿Su jefe? Esa noche soñó con el beso, despertando con el corazón acelerado. Mientras tanto, Carlos enfrentaba su propio infierno. Su suegro, un empresario conservador, lo presionaba para un ascenso que requería estabilidad familiar. No queremos escándalos. Hijo, le dijo en una cena. Carlos pensó en el riesgo, si salía a la luz. Perdería todo. Decidió confrontar a Alejandro. Al final de un día laboral, lo llamó a su despacho. Tenemos que aclarar esto, dijo cerrando la puerta. Alejandro, pálido, respondió, no hay nada que aclarar. Fue un error. Pero sus ojos decían lo contrario. La conversación escaló rápidamente. Carlos admitió, he estado casado por obligación. No por amor. Tú me haces sentir vivo. Alejandro. Con voz temblorosa, ¿y yo? ¿Qué pasa con mi vida? Mi familia me repudiaría. Salieron del despacho sin resolución. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Alejandro comenzó a cuestionar sus elecciones, ¿valía la pena vivir en la sombra por un amor prohibido? Días después, un rumor circuló en la oficina, alguien había visto algo inapropiado entre un jefe y un subordinado. Alejandro sintió el pánico subir. ¿Quién los había delatado? Investigando discretamente, descubrió que era Marta, una compañera celosa de su cercanía con Carlos. La confrontación fue inevitable. En el baño de la oficina, Alejandro la acorraló, ¿por qué lo hiciste? Ella respondió con frialdad, porque no es justo. Él está casado. ¿Y tú? Bueno. Todos sabemos lo que eres. El golpe fue directo al corazón. Alejandro se dio cuenta de que las Kinsey no eran solo de su familia, estaban en todas partes. Esa noche, Carlos lo esperó fuera de la oficina.
Necesitamos un plan, dijo Alejandro. ¿Exhausto? Replicó, no hay plan. Esto nos destruirá. Pero en el fondo, sabía que ya estaba destruido. La decisión pendía en el aire, seguir mintiendo o enfrentar la verdad. ¿Con todas sus consecuencias? La investigación interna avanzaba como una tormenta inminente. Y Alejandro se encontró en una encrucijada moral que lo obligaba a elegir entre su integridad y su supervivencia. Cada día en la oficina era un campo minado de miradas sospechosas y susurros a sus espaldas. Carlos, por su lado, intentaba mantener la compostura. Pero su matrimonio comenzaba a resquebrajarse bajo el peso de las mentiras acumuladas. Alejandro decidió buscar consejo en un amigo de confianza. Pablo. Un activista LGBT en Madrid que había salido del armario años atrás. Sentados en un bar de Chueca, el barrio gay de la ciudad, Pablo escuchó la historia con empatía. Tienes que pensar en ti, Ale. Vivir oculto es como morir lentamente. Alejandro replicó, pero mi familia. Si se enteran, me cortarán. ¿Y el trabajo? ¿Qué? Pablo insistió, la sociedad ha cambiado en España. Pero no para todos. Tú decides si vale la pena el sacrificio. Esa conversación plantó una semilla de rebelión en Alejandro. Pero el miedo aún lo paralizaba. En casa de Carlos, la tensión era palpable. Laura notaba sus ausencias mentales. Sus noches en vela. Dime la verdad, Carlos. ¿Hay otra? Él negó. Pero la culpa lo carcomía. Recordaba su boda. Un evento fastuoso en Barcelona, donde todos aplaudían su vida perfecta. Ahora, esa perfección se desmoronaba. Decidió confrontar a Marta, la delatora. En una reunión privada, le dijo, lo que viste no es lo que crees. Retira la denuncia. Ella, con sonrisa sarcástica, demasiado tarde. La verdad siempre sale. Carlos salió furioso, dándose cuenta de que su poder en la empresa no lo protegía de todo. Alejandro, meanwhile, recibió una llamada de su madre. Hijo, ven al pueblo este fin de semana. Tu padre no está bien. El viaje a Andalucía fue un tormento. ¿En el tren? Repensaba el beso. El deseo. El riesgo. Al llegar, encontró a su familia como siempre, la mesa puesta. El olor a paella. Las charlas sobre vecinos. Pero cuando su madre preguntó por su vida amorosa, Alejandro explotó internamente. Estoy bien solo. ¿Mintió? Su padre, un hombre de pocas palabras, lo miró fijo, la soledad no es vida. Hijo, encuentra tu camino. Alejandro se preguntó si su padre sospechaba algo. De vuelta en Madrid, la situación escaló. Recursos Humanos citó a Carlos. Hay alegaciones de conducta inapropiada. ¿Algo que decir? Carlos, sudando, negó todo, es un malentendido. Pero al salir, supo que necesitaba actuar. Invitó a Alejandro a un café fuera de la oficina. Tenemos que decidir, o lo asumimos o lo enterramos para siempre. Alejandro, con lágrimas en los ojos, asumirlo significa perderlo todo.
Mi familia me repudiará. Tú perderás a tu hijo. Carlos respondió, pero ganamos libertad. La conversación terminó en un abrazo tenso. Pero sin resolución. La traición vino de donde menos lo esperaban. Laura. Sospechando infidelidad. Revisó el teléfono de Carlos y encontró la app de citas. El confronto fue devastador. ¿Un hombre? ¿Desde cuándo? Gritó ella. Carlos. ¿Roto? Admitió, siempre. Lo siento. Laura. Entre lágrimas, nuestro hijo. ¿Qué le diremos? Decidió separarse temporalmente, llevándose al niño a casa de sus padres. Carlos se quedó solo en el apartamento, cuestionando cada elección de su vida. Alejandro se enteró por un mensaje de Carlos, Laura lo sabe. Todo se derrumba. El pánico lo invadió. ¿Y si Laura hablaba con la empresa? ¿Y si llegaba a su familia? Decidió confrontar a Carlos en su casa. La noche fue de confesiones crudas. Me has arrastrado a esto. Acusó Alejandro. Carlos replicó, tú también lo querías. Terminaron discutiendo sobre moral, ¿era correcto destruir una familia por amor? ¿Era amor o solo deseo reprimido? Alejandro se fue furioso. Pero con el corazón dividido. En el trabajo. La presión aumentó. El director general convocó una reunión, no toleramos escándalos. Si hay verdad en los rumores, habrá consecuencias. Alejandro sintió el mundo cerrarse. Pensó en renunciar. Pero necesitaba el sueldo para sobrevivir en Madrid. Su hermana llamó, mamá dice que pareces triste. Problemas en el amor. Él rió amargamente, algo así. Carlos. Meanwhile. Buscó terapia. En una sesión con un psicólogo especializado en identidad sexual. Admitió, he vivido una mentira por miedo al rechazo. El terapeuta preguntó, ¿estás listo para pagar el precio de la verdad? Carlos no sabía. Pero una noche. Solo. Escribió una carta a su familia explicando todo. No la envió. Pero el acto lo liberó un poco. Alejandro. En paralelo. Enfrentó su propio demonio. Visitó a Pablo nuevamente, creo que lo amo. Pero el costo es alto. Pablo aconsejó, el amor verdadero no destruye, transforma. Inspirado. Alejandro decidió hablar con Carlos honestamente. En un parque de retiro. Bajo el sol madrileño. Dijo, si seguimos. Debe ser real. No más mentiras. Carlos asintió, pero primero. Enfrentemos las consecuencias juntos. La alta tracción vino cuando Marta. Arrepentida. Retiró la denuncia. Lo hice por celos. Admitió. Pero el daño estaba hecho. La empresa los vigilaba. Y las vidas personales colgaban de un hilo. Alejandro se preguntó, ¿valía la pena el sacrificio? Con la investigación cerrada temporalmente. Alejandro y Carlos entraron en una fase de precario equilibrio. Donde cada decisión era una apuesta con altas apuestas. Pero las grietas en sus vidas se ampliaban. Revelando capas de dolor y resentimiento acumulados. Alejandro regresó al pueblo para una fiesta familiar. Pero esta vez. La presión fue insoportable. Su tío. El soltero amargado. Lo tomó aparte, sé lo que es ocultar quién eres.
No cometas mi error. Alejandro. Sorprendido. Confesó parcialmente, hay alguien. Pero es complicado. El tío suspiró, la familia duele. Pero la soledad duele más. De vuelta en Madrid. Esa conversación lo impulsó a confrontar sus miedos. Llamó a su madre, necesito decirte algo importante. Pero colgó antes de hablar. El terror lo paralizaba. Carlos. Meanwhile. Lidiaba con la separación. Laura exigía la custodia compartida. Pero amenazaba con revelar todo si no cooperaba. En una reunión con abogados. Ella dijo, me has humillado. ¿Cómo explico esto a nuestro hijo? Carlos. Roto, lo hice por cobardía. Perdóname. Pero el perdón no llegaba. Su familia en Barcelona se enteró por rumores, su padre lo llamó furioso, has deshonrado el nombre. ¿Qué dirá la gente? Carlos respondió, la gente no vive mi vida. Cortó la llamada. Pero el rechazo lo destrozó. En la oficina. La dinámica cambió. Alejandro fue promovido temporalmente. Pero bajo escrutinio. Carlos lo evitaba. Pero en privado. Sus encuentros eran intensos. Una noche. En el apartamento de Alejandro. Discutieron, esto nos está matando. Dijo Alejandro. Carlos replicó, pero sin ti. Estoy muerto en vida. Decidieron pausar. Pero el deseo los traicionaba. La sociedad entraba en juego cuando Alejandro asistió a una marcha del orgullo en Madrid. Allí. Vio parejas libres. Y envidió su valentía. Pablo lo animó, únete a nosotros. Sal del armario. Pero Alejandro pensó en su trabajo. Su familia. Al volver. Encontró un mensaje de su hermana, he oído rumores en redes. ¿Eres gay? El pánico lo invadió. Negó, tonterías. Pero sabía que la verdad salía. Carlos enfrentó un dilema ético, renunciar o pelear. Eligió pelear. Hablando con el director, los rumores son falsos. Pero si hay prejuicios. Me voy. El director. Progresista. Lo apoyó, España ha cambiado. Sé tú mismo. Inspirado. Carlos decidió divorciarse oficialmente. Pagando el precio de la custodia limitada. Alejandro. Al enterarse. Lo confrontó, estás sacrificando a tu hijo por mí. Carlos, por mí. Por ser honesto. Pero Alejandro dudaba, ¿era egoísmo o coraje? La discusión escaló a una pelea, me usas para justificar tu caos. Acusó Alejandro. Carlos, y tú te escondes detrás de excusas. Se separaron enojados. Pero el lazo persistía. La traición definitiva vino de Laura. Enfurecida. Contactó a la familia de Alejandro. Enviando un email anónimo con detalles. La madre de Alejandro llamó histérica, dime que no es verdad. Esto es pecado. Alejandro. Llorando, mamá. Soy gay. Lo siento. El silencio al otro lado fue peor que gritos. Su padre tomó el teléfono, no vuelvas aquí. El rechazo fue un puñal. Devastado. Alejandro buscó refugio en Carlos. Todo se ha ido al infierno por tu culpa. Carlos lo abrazó, lo enfrentaremos juntos.
Pero Alejandro se apartó, tal vez no debamos. La duda moral lo consumía. ¿Había elegido mal? En terapia conjunta, exploraron sus conflictos. El terapeuta preguntó, ¿qué precio están dispuestos a pagar? Alejandro admitió, perdí mi familia. Carlos, perdí la mía también. Pero en el dolor encontraron fuerza. La sociedad los golpeó cuando un artículo en un tabloide expuso el escándalo en la empresa. Comentarios homofóbicos inundaron las redes. Alejandro leyó, estos no deberían trabajar con niños. Herido, consideró mudarse. Pero un giro, la hermana de Alejandro llamó, te apoyo. Hermano. Mamá vendrá alrededor. Un rayo de esperanza. Carlos recibió una carta de su hijo, un dibujo inocente. Lágrimas cayeron. La tensión culminó en una decisión, seguir o rendirse. Alejandro eligió seguir. Pero con condiciones. En el clímax de su tormenta personal, Alejandro y Carlos se enfrentaron a las consecuencias finales de sus elecciones, donde cada acción revelaba el verdadero costo de la autenticidad en una sociedad aún dividida. Alejandro, desterrado de su familia, se sumió en una depresión profunda. Días enteros en cama, ignorando llamadas del trabajo. Pablo lo visitó, no dejes que te derroten. Lucha. Inspirado. Alejandro escribió una carta a sus padres, no elegí ser gay. Pero elijo ser feliz. ¿Os quiero? La envió. Sin expectativas. Sorprendentemente. Su madre respondió, necesito tiempo. Pero eres mi hijo. Un pequeño puente se construyó. Carlos. Meanwhile. Finalizó el divorcio. Laura. En un momento de gracia. Dijo, por el bien de nuestro hijo. Seamos civilizados. Pero el niño preguntaba, ¿por qué papá no vive con nosotros? Carlos explicó simplificado, papá ama de otra forma. El dolor de ver a su hijo confundido era el precio más alto. En la oficina. El escándalo se calmó. Pero las miradas persistían. Alejandro fue transferido a otro departamento. Una promoción disfrazada. Carlos renunció. Empezando un negocio propio. Es liberación. Dijo. Juntos. Planearon una vida nueva. Pero las dudas morales acechaban, ¿habían dañado inocentes por egoísmo? Una confrontación final con Marta, ella se disculpó, fui cruel. La homofobia interna me cegó. Alejandro perdonó, todos luchamos batallas. Eso cerró un ciclo. La sociedad los probó en una cena con amigos de Carlos, donde un comentario homofóbico surgió, el matrimonio gay es moda. Carlos defendió, es amor. Alejandro añadió, y duele igual. Ganaron respeto. Pero el agotamiento era real. En una noche de reflexión en la Plaza Mayor, Alejandro dijo, hemos pagado caro. ¿Valió la pena? Carlos, sí. Porque ahora somos libres. Se besaron públicamente. Un acto de desafío. Meses después. Vidas reconstruidas, Alejandro reconciliado parcialmente con su familia. Carlos con custodia compartida. Pero las cicatrices permanecían. Recordatorios de traiciones y sacrificios. ¿Fue correcto priorizar el amor propio sobre las obligaciones familiares? ¿O fue un acto de egoísmo destructivo?